Hola, me llamo Fabiana y quiero contarte cómo conocí los caminos de Dios y cómo llegué, mi testimonio, ¿no? De cómo he llegado a los caminos del Señor. Fue por primera vez cuando tenía unos 16 o 17 años. Era una joven, adolescente, aparentemente pues normal, sana, sin ningún tipo de problemas, digamos así, fuertes. Era una buena estudiante, siempre lo he sido. Tenía buenas calificaciones, siempre me comportaba muy bien en el colegio secundario también. Mis profesores y mis maestros siempre tenían buenos comentarios y buenas informaciones acerca de mí y de mi rendimiento académico también para con mis padres. Me eran felicitaciones. He tenido becas a causa de que eran, bueno, mis calificaciones eran buenas y que yo podía sobresalir y que ellos veían que mis profesores de que era diligente y que responsable, ¿no? Eh, Vengo de una familia aparentemente normal, sin ningún tipo de problemas de vicios, más que mi madre fumaba 2 o 3 cigarrillos a la semana o algo así, pero en mi casa no había vicios como de alcohol ni de drogas, nada de eso. Aparentemente, pues éramos una familia normal, eh, que nos inculcaban nuestros padres, a mis hermanos y a mí, pues buenas normas, buenas conductas. Yo era como digo, pues una joven también que practicaba deportes. Practiqué deportes desde que tenía unos 9 años, el baloncesto. Entonces la disciplina deportiva también me ayudó mucho a tener una vida más bien ordenada, establecida, sana también. Nunca he fumado, nunca he bebido, nunca he probado drogas, nunca me he metido en problemas ni en líos. Entonces aparentemente pues era una buena persona, una buena chica, como tantos que hay, ¿no? Y la primera vez que mi abuela nos invita a una iglesia, fue un poco, bueno, extraño, diciendo yo no necesito, ¿no? Ir allí. Eso es para la gente problemática, ¿no? Que necesita una solución, que necesita una ayuda. Pero bueno, como digo, era un adolescente obediente, así que hice caso a mi madre. Mi madre nos dijo nos vamos, la abuela nos ha invitado y nos vamos. Así que nos fuimos y la primera vez que entré a un lugar donde la gente pues estaba alabando a Dios con alabanzas alegres, con júbilo, cantaba y daba palmas y se la veía feliz, me llamó mucho la atención. También una parte de esa reunión donde fuimos, pues había una parte en donde se adoraba a Dios y la gente pues expresaba sus sentimientos, su devoción a Dios de una manera que yo nunca antes había visto. Sus lágrimas corrían, ellos se quebrantaban, lloraban de felicidad, se las notaba llenas, ¿no? De algo que yo hasta ese momento nunca había experimentado. Y fue ese día donde yo por primera vez sentí un quebrantamiento que no podía controlar y unas lágrimas que no podía tampoco controlar. Yo no quería llorar, pero ahí estaba yo llorando también y no entendía muy bien qué es lo que me estaba pasando. Pero sí que me quedó allí una sensación de querer volver, ¿no? Y esperando hasta que pasaran la semana rápido para que llegara el domingo y volver otra vez. Ese otro domingo volví y durante toda esa semana yo me he estado allí diciendo, bueno, sentía algo como esa necesidad de querer, pero a la vez no, ¿no? Diciendo no es necesario. Cuando llegué ese domingo, compartieran la palabra de Dios, que era la Biblia. Yo sabía que era la palabra de Dios, la Biblia, y la persona que compartía hizo una invitación, un reto, un desafío para aquellos
bueno, que llegábamos, ¿no? Por primera vez y no sabíamos nada. Entonces leyó un versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, donde Jesús dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y, y esa invitación, la persona que compartía allí nos dice: Jesús está llamando a la puerta de tu corazón, y está llamando. Si tú quieres, si tú oyes hoy la voz, puedes abrir tu corazón y dejar que Jesús entre en tu vida. Era a través de una oración que Él nos iba a hacer, y yo le dije ese día a Jesús que entrara en mi corazón. Y es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. A partir de ese momento, Él entró en mi corazón y cena conmigo todos los días. Comencé a crecer en Dios, comencé a leer la Biblia. Yo era una persona, y mi familia también, creyente en Dios, católica, pero no éramos practicantes, no íbamos a las misas todos los días, o sea, éramos creyentes nominales, lo que dice, pues sí, yo creo en Dios, pero no era practicante. Y a partir de allí, pues yo me di cuenta de que sí, que la palabra de Dios era así, es la Biblia, lo creía, pero jamás la había leído, nunca antes había leído la Biblia. Y comencé a leer la Biblia y empecé a entender de que yo no era tan buena como pensaba y creía, no era esa hija ejemplar que jamás había dado problemas, ni esa persona que yo creía que era ¿no? sin mancha. Y un versículo en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo entendí de que por más buena que yo creía que era, había pecado en mí. Había mentiras, había engaños, había rencores, amarguras que yo no quería, digamos así, manifestar, pero que estaban allí, ¿no? Y que eso hacía imposible de que yo me pudiese acercar a Dios. Entonces entendí que es solamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario el que cargó allí Él todo mi pecado, toda la maldad, toda la condenación, que porque haber pecado, habernos separado de Dios, habernos no querer saber nada de Dios, hacía de que no pudiésemos acceder, ¿no?, a la salvación. También otro versículo que también está en Romanos nos dice que Dios muestra realmente su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, que no queremos saber nada de Dios, Cristo murió por nosotros. Y entendí que Cristo hizo ese sacrificio por mí para yo poder acercarme al Señor, poder acercarme a Dios y tener salvación. No es por lo que nosotros hayamos hecho, no hay pecados grandes y pecados pequeños, no hay diciendo, bueno, yo no he robado, no he matado a nadie, no tengo vicios, y quizás a lo mejor tú te sientes identificada conmigo y dices, pues yo soy una buena persona, intento hacer lo correcto, lo bueno, pero te necesitas al Señor, porque la salvación, la salvación la necesitamos porque hemos dado la vuelta a Dios y no hemos querido seguir sus caminos. Así que yo, esta palabra que fue vigente y que estuvo allí ese día, cuando yo tenía 17 años, Jesús está aquí, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y yo te invito a que tú puedas en esta hora reconocer que hemos pecado. No hay mentirijillas y mentiras, no hay pecadillos pequeños y pecados, todo es pecado. Y el no reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ya estamos pecando. Y yo te animo a que tú puedas abrir tu corazón y decir como yo hice en aquel momento: Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que necesito salvación, yo me arrepiento de mis pecados y te acepto en mi corazón. Ven y entra en mi corazón, Jesús, a cenar conmigo para siempre. Y te puedo asegurar que
vas a sentir una paz y esa condenación que te acusaba o que nos acusaba se queda en el olvido. Jesús nos ama mucho y te ama a ti también. No podemos alcanzar la salvación por nuestra propia forma o nuestra propia fuerza, por nuestros propios logros o creer que, que nosotros, bueno, nos portamos bien y no necesitamos. Todos pecaron, todos, incluidos los que pensamos que nos portábamos bien. Todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Si no aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como propio, como que si yo hubiese realmente necesitado, es esa muerte. Y hacerla propia, diciendo, Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí en la cruz. Yo te animo a que tú lo hagas. Él está a la puerta y está llamando. Así que te invito a que tú también puedas hacerlo en este día. Fue el día más importante de mi vida. Siempre tomamos en nuestras vidas decisiones muy importantes. Y yo te animo a que tú puedas también tomar en este día una decisión que jamás, jamás te puedo asegurar te vas a arrepentir. Que el Señor te bendiga mucho y anhelo realmente de que lo puedas hacer.